Vamos a hacer un estudio bíblico referente al tema del milenio. Vamos a tratar en profundidad con textos bíblicos qué quiere decir esta palabra, que no aparece en las Biblias, ya os lo digo por anticipado, no aparece en las Biblias la palabra milenio, pero veremos que sí aparece un periodo de 1000 años. Por tanto, se pone esta palabra para identificar este proceso de tiempo. Vamos a tratar este tema visto desde una perspectiva que pocas veces se trata dentro del mundo cristiano, porque la forma de pensar mayoritariamente del mundo cristiano en general no coge el concepto auténticamente bíblico de lo que quiere decir el milenio. Veréis que es una palabra que se halla precisamente en Apocalipsis, y no solo veremos ese capítulo, sino que veremos, como siempre, una serie de textos bíblicos que se complementan y nos ayudan a describir lo que está diciendo en ese texto. Pero antes de empezar el tema, lo haremos elevando una oración al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te queremos pedir que el Espíritu Santo esté con nosotros, que nos ayude a captar toda la fuerza de tu palabra, todo el contenido que en ella hay, para que podamos aprender más del conocimiento que tú nos quieres dar y podamos saber discernir la verdad del error, para que comprendamos siempre las cosas tal como son y como deben ser, y que no nos dejemos arrastrar por antiguos pensamientos, falsas doctrinas, en las cuales quizás hemos podido caer antes. Ayúdanos tú, Señor, a tener la mente ahora en estos momentos centrada para que tú puedas guiarnos en todo momento. Perdona nuestros pecados, que te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, empezaremos hablando de lo que sucede cuando Cristo ha regresado a la tierra por segunda vez. Ya el mundo termina tal como lo conocemos. Estuvimos hablando de este tema precisamente ya de la segunda venida de Jesús en otro estudio bíblico, pero termina el mundo definitivamente, el planeta desaparece cuando viene Jesús. ¿Qué pasa con las personas cuando Cristo viene? Veremos hoy todo este significado que está aquí, que nos explica básicamente lo que va a suceder con todas las personas que han pasado por este mundo, sin excepción de una sola. Para encontrar el texto, nos vamos a ubicar en el libro de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, en el capítulo 20 y en el versículo 6. Vimos que cuando Jesús viene, hay la resurrección de los muertos, de los justos, los que van a ser salvos. Y vamos a ver qué pasará precisamente con esos salvos. Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Ya vemos cómo aquí aparece el periodo de 1000 años. Si nosotros empezamos a desglosar un poco este texto, veremos cuando se dice bienaventurado, o sería también la traducción algo parecido a feliz, y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Cuando si hacemos una paradita aquí, podemos darnos cuenta de que nos habla de que hay más de una resurrección. Aquí nos dice la primera resurrección. Estos son bienaventurados. ¿Y en una segunda resurrección van a ser bienaventurados? ¿Quiénes son los que van a resucitar después de estos? La segunda muerte, dice de estos, de los primeros que hemos citado que resucitan, no tiene potestad sobre ellos. La muerte segunda. ¿A qué se está refiriendo con una segunda muerte? Si nosotros detallamos bien este texto, ya nos damos cuenta de que hay una doctrina sumamente extendida en el mundo cristiano, católico y protestante, que nos habla de que hay un infierno donde
la gente que no va a ser salva por Dios, llevada al cielo, va a estar sufriendo por la eternidad. Este texto nos habla de que va a haber una segunda muerte. Por tanto, todas las personas que han pasado por este mundo, que han fallecido, ya vimos que van a ser juzgadas, todos lo vamos a ser, pero llega un momento en que, claro, estas personas están muertas. Luego habrá otra resurrección, y unos dicen, no, estos estarán sufriendo continuamente, año tras año, por los siglos sin fin, ardiendo, quejándose mientras se queman, torturándoos. Pues este texto nos dice de que habrá una segunda muerte. Por tanto, el concepto de infierno, como tan extendidamente se tiene en el mundo cristiano, vemos solo con este texto que es una auténtica barbaridad. No es bíblico. Pero ya veis que luego, entrando ya en la parte de los 1000 años, nos dice sobre esta gente que, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. ¿Qué quiere decir reinar con Cristo, con Dios? Reinar significa algo más que sentarse y empezar a mandar. Tú haces esto, tú haz lo otro, o cobro este impuesto. Estos conceptos que tenemos sobre los reyes de antaño y quizás hasta los de ahora, ¿no? Reinar, bíblicamente, también significa juzgar. El rey juzgaba a su pueblo y tomaba determinaciones en concreto. Pues esto es lo que van a hacer estos salvos que han resucitado en la primera resurrección. Reinarán con Cristo, juzgarán con Cristo durante 1000 años. ¿Y qué reinarán? ¿Qué juzgarán? Vamos a ir viendo cómo lo que estas personas van a juzgar es precisamente a las personas que no han sido salvas por Dios, los que van a participar de esa segunda resurrección. Y no solo a estos seres humanos, sino también, como hay otro texto nos habla, que nos dice que nosotros debemos juzgar a los ángeles. ¿A qué ángeles? ¿A los que están con Dios? No, evidentemente, estos no deben ser juzgados porque ellos no han transgredido ni se han rebelado contra Dios, sino precisamente a los que han secundado la rebelión con Lucifer. A estos también vamos a juzgar nosotros. Vamos a ver otro texto donde nos marca qué relación de tiempo hay entre cuando aparece Cristo y la resurrección de los muertos, esta primera resurrección. El texto se halla en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y versículos 16 y 17, donde el apóstol Pablo nos escribe: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Si nos damos cuenta, nos está diciendo que cuando Jesús vuelve, automáticamente hay la resurrección de los muertos que van a ser salvos. Pero además, dice el apóstol Pablo aquí, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, los que no estarán muertos cuando Cristo vuelva, todos juntos son arrebatados y llevados en el aire a la espera del Señor, porque Jesús no tocará con su pie en tierra cuando vuelva por segunda vez, se va a quedar en el aire. Este detalle debemos tenerlo presente, porque cuando venga el falso Mesías, Satanás haciéndose pasar por Jesús, sí que tocará con sus pies en el suelo. Este detalle es crucial para saber discernir quién es quién. Hay personas que a veces confunden cuando hay otros textos que hablan de que el Mesías vendría y pondría su pie o sus pies sobre el monte de los olivos, y allí se va a abrir
enormemente ese monte y se va a instaurar la Nueva Jerusalén. Pero cuidado, porque esas citas y esos textos están no hablando y refiriéndose a la segunda venida de Jesús, sino, atención a lo que ahora os voy a decir, a la tercera venida de Jesús a este planeta. ¿Cómo? ¿Tercera venida de Jesús? Sí, tercera venida de Jesús. Ahora iremos hablando sobre todo esto, pero ya nos hemos dado cuenta como cuando Jesús vuelve por segunda vez, automáticamente hay la resurrección de muertos, y juntos con los vivos que esperan al Señor son arrebatados y son llevados al cielo. Vamos a ver otro texto, ahora en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 15, donde el apóstol Pablo también escribe algo al respecto, que ocurre precisamente con los justos que están vivos cuando Jesús vuelve por segunda vez. Los versículos se hallan del 51 al 54. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ya veis cómo el texto es muy claro, dice que hay una transformación de las personas en un cerrar y abrir de ojos, o sea, un flash, un nada de tiempo. ¿Por qué hay una transformación? Porque nosotros, nos está diciendo aquí, de que tenemos un cuerpo corruptible, y para estar con Dios después, en la eternidad, no tendremos esta misma materia, vamos a ser transformados. Y esa transformación para nosotros va a ser un instante, los que estemos vivos, pero los muertos cuando resucitan, ya resucitan transformados en esta nueva materia distinta, con la cual podremos seguir por la eternidad. Hay un detalle interesante también aquí, que nos hace automáticamente una relación con el texto anterior, y es que cuando Jesús vuelve, viene con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Se está refiriendo a Jesús, el arcángel. El arcángel, ¿os suena Miguel? Que hay personas que dicen, no, no es Jesús. No, no, con voz de arcángel, es Jesús mismo el que viene y con sonido de trompeta hace levantar a los muertos con su poder. Ya veis que en pocos momentos estamos sacando conclusiones realmente que son impresionantes cuando nos damos cuenta de ese gran acontecimiento que es por lo cual nosotros vivimos, sin lo cual nada tendría sentido. No solo no tendría sentido si Jesús no hubiese resucitado, no tendría sentido si Jesús hubiese resucitado, se hubiese ido, y después de interceder por nosotros, no volviera a buscarnos. Pero que si viniese a buscarnos, nos dijera, hola, y se fuera otra vez. No, sino que nos va a dar la inmortalidad. Esto es curioso, si nos da la inmortalidad, Cristo cuando vuelve, ¿es que somos inmortales por naturaleza? ¿No? Entonces, si no somos inmortales por naturaleza, es que somos mortales. Por tanto, ¿qué pasa cuando uno se muere? ¿Hay un alma que sigue viva, que no muere? No, esto no es así. Buscamos ahora otro texto, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, y leamos los versículos 7 hasta el 10. ¿Qué sucederá precisamente con los impíos cuando Jesús vuelve por segunda vez?
Hemos hablado de que los que van a ser salvos, qué bien, transformados en un momento y ¡pam!, y se van con Jesús. Pero, ¿y los que no van a ser salvos? ¿Qué va a suceder con ellos? Y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Cuando Jesús vuelve, viene en llama de fuego. Esto es interesante. ¿Qué hace una llama de fuego con el enorme poder con el que viene Cristo? Quema, fulmina. Así es como van a terminar, en el momento de la segunda venida de Jesús, todos los impíos que no han conocido a Dios. Cuando dicen no han conocido a Dios, no quiere decir que es que nunca han oído hablar de Él, sino no conocerlo significa el rechazo de su conocimiento, que quizás alguien les ha ido, les ha predicado, y a mí no me vengas con historias, o yo sigo haciendo mi vida, o sí creo, pero yo a la mía. ¿Entendéis? No hay ese compromiso de seguir a Dios en todos sus mandamientos y hasta el fin. No hay esa fe. Pues esta gente va a terminar así. Van a perecer, quemados por el resplandor y por el fuego de la venida de Jesús. Impresionante lo que aquí nos está diciendo. Pero no todo termina así. Si hemos hablado de que va a haber una segunda resurrección, ¿cuándo resucitarán esta gente? Porque no hemos leído tampoco que los malos resuciten enseguida, ¿verdad? Los que no van a ser salvos. Entonces vemos que los muertos impíos de todas las generaciones siguen en sus tumbas, y los que mueren cuando Cristo vuelve, impíos también, pasan también a ser consumidos. Por tanto, todos están muertos. En esta segunda resurrección de todo este grupo, vamos a ver precisamente cuándo va a ser. Volvamos al texto de Apocalipsis capítulo 20 y leamos precisamente el versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Cuidado, cuando dice esta la primera resurrección es porque antes ha hablado de la anterior, ¿vale? Y ahora aquí hace una leve reseña de los que resucitan en la segunda ocasión. Si os habéis dado cuenta, dice que no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Qué está pasando con este periodo de 1000 años? ¿Por qué resucitan al cabo de esos 1000 años? ¿Por qué no resucitan al cabo de unos días, de que Jesús se ha ido con todos los salvados, o al cabo de 500 años, de 1000 años? Hemos visto que durante 1000 años los salvados de todas las épocas van a juzgar. ¿A quién? A estos. Durante 1000 años en el cielo habrá un juicio para verificar que realmente esas personas no podían ser salvas. ¿Entendéis? Y no solo las personas, sino hasta los ángeles caídos y el propio Satanás. 1000 años transcurren. El concepto que hay generalizado es que cuando venga Jesús por segunda vez, va a haber una paz, una concordia en todo el mundo durante 1000 años tremenda. Pues este no es el concepto bíblico, para nada. Entonces, ¿por qué llegan a esas conclusiones tan equivocadas cuando los textos bíblicos son tan claros? Pues aún vamos a ver más textos que terminan de confirmar todo esto y nos amplían más todo este conocimiento. Leamos ahora, en el Antiguo Testamento, el libro de Jeremías, capítulo 4.
Vamos a ver qué nos dice el profeta Jeremías aquí, de qué sucederá con la tierra precisamente durante ese milenio, porque Cristo viene y todo queda fulminado, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Versículos del 23 al 27. Me gustaría que mientras leo estas palabras, los que podáis leer en vuestras casas lo hagáis conmigo, para que veáis que no me estoy inventando nada, está todo escrito aquí, pero también me gustaría que tanto si leéis vuestras Biblias o no, pusieseis vuestra mente a trabajar en las escenas que aquí el profeta está describiendo en estos momentos, porque son realmente impresionantes, asombrosas. Capítulo 4, del 23 al 27 de Jeremías, nos dice: Miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová: toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. ¿El planeta Tierra va a ser destruido? No. El planeta Tierra va a permanecer. ¿Pero qué no habrá en el planeta Tierra debido a la segunda venida de Jesús? Todo ha quedado asolado, todo está vacío. No hay animales, no hay hombres, no hay ni qué. La parte del versículo 23 nos lo dice: y a los cielos, y no había en ellos luz cuando miró. Una oscuridad total. Esa descripción es catastrófica. Hemos visto muchas escenas de películas que nos describen cómo termina todo, unos cataclismos y tal, pero en ningún momento yo recuerdo haber visto una película donde se describa este panorama tal como está en la Biblia. No hay nada ni nadie, todo asolado, todo oscuro. Automáticamente, luego esto nos llevará a otra pregunta. ¿Y Satanás y sus ángeles? ¿Qué? ¿Habrán quedado fulminados en esos momentos, en esa venida de Jesús? ¿Qué habrá pasado? Pero antes de esto, vamos a buscar otra vez el texto de Apocalipsis 20 y vamos a leer, eso, del 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones. ¿Para siempre? No, mirad, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. No sé si estamos cogiendo la magnitud de lo que este texto nos está diciendo. Durante un momento hay un ángel que aparece que, con el simbolismo, nos dice de que ata a Satanás con una cadena y lo arroja al abismo. El abismo en la tierra no puede irse de aquí a ningún otro lugar, está encadenado, atado aquí. No se le permite ir a ningún otro mundo a engañar a nadie. Y no puede engañar a nadie durante 1000 años, no solo porque no puede ir a otros lugares del universo, sino porque en la tierra no hay un solo humano al cual engañar, porque todos siguen muertos durante 1000 años. Y los otros, los salvos de Dios, no están aquí, están en el cielo juzgando con Cristo durante 1000 años. Mirad cómo cambian las explicaciones de las doctrinas comunes de tantas denominaciones que se dicen cristianas y que realmente tergiversan el significado del milenio. Pero ya veis que nos dice
que cuando se cumplen 1000 años, Satanás, ¿qué pasa con él? Es desatado por un poco de tiempo. Si está desatado, ¿qué vuelve a hacer Satanás? Pues vuelve a las suyas, a sus andadas. Pero claro, eso quiere decir que puede ir a engañar. ¿Pero a quién va a engañar si no hay nadie? Y los otros muertos, decía el texto, no resucitarán hasta que se hayan cumplido, ¿cuánto tiempo? 1000 años. Entonces la segunda resurrección acontece. Los impíos de todas las épocas, los no salvados, resucitan al cabo de 1000 años. Y Satanás puede volver a engañarlos. Y diréis, bueno, ¿y para qué tiene que engañarlos otra vez si ya están perdidos? Porque la historia aún no habrá acabado. El desenlace final viene a partir de esos momentos. Vamos a verlo. Leamos el versículo 4 también de Apocalipsis 20. Precisamente ahora vamos a ver qué hacen esos justos durante el milenio. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esto es lo que estarán haciendo sentados en tronos, juzgando. Cuando dice, las almas de los decapitados, por tanto, ¿veis? Hay un alma inmortal. No, nos está describiendo las escenas cuando los salvos están ya en el cielo. Almas son personas. Ellos están allí juzgando. Y ya veis a quién describe, incluso a los que no han recibido la marca en sus mentes, en sus frentes, ni en sus manos, en sus obras. La ley dominical la han rechazado. Los guardadores del sábado, que siguen fieles hasta que Cristo vuelva y que van a sufrir la mayor persecución de la historia antes del regreso de Jesús, los fieles guardadores del sábado. Lástima que las personas que intentan negar la evidencia bíblica y profética sobre la observancia del sábado para siempre, no quieran interpretar estos textos en el modo tan claro en que están redactados. Es solo cuestión de estudiar un poco, nada más que eso. ¿Por qué hay tanta dificultad para aceptar el sábado como el día de Dios? Cuando la profecía es clarísima con lo que va a acontecer con los que acepten el domingo como la marca de la bestia. Qué lástima. Leamos también un texto escrito por el apóstol Pablo, que aparece en 1 Corintios, capítulo 6, y versículos 2 y 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Vamos a juzgar a los ángeles, no solo a los seres humanos, a los ángeles caídos también. Pues bien, ahora leeremos otra vez en Apocalipsis capítulo 20, porque ya esperamos encontrar ese desenlace, ¿no?, sobre este tema. Apocalipsis 20, versículo 5, nos dice qué pasa con los malos, los no salvos, al finalizar este milenio. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Entendéis? No. En esos momentos, ellos resucitan al cabo de 1000 años. ¿Y qué más sucede? Leamos el versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos, y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió.
Antes os decía que a veces se confunde cuando Cristo pone sus pies en el monte de los olivos con la segunda venida de Jesús. No es así, esta es la tercera parte, es la tercera venida de Jesús. Eso acontece, desciende la nueva Jerusalén, se aposienta allí, en esa gran explanada que se hace, y esa es la ciudad amada de Dios. Y el campamento de los santos, ellos estarán allí dentro. Esa enorme ciudad es la que va a contener a los salvos de todas las épocas, desde Adán hasta el último hombre que haya vivido en la historia de esta humanidad cuando Cristo regrese. Los salvos volverán del cielo a través de Orión, recordad la conferencia sobre Orión, y llegará a sentarse donde está el monte de los olivos en Jerusalén. Jerusalén sigue siendo la clave durante toda la historia de la humanidad. Siempre. ¿Por qué? Ya lo veremos en las próximas conferencias del Gran Engaño, porque es realmente impresionante. Pero bien, ya veis que eso sucede después de 1000 años. Cuando Satanás ha quedado desatado, ¿qué hacen los malos? Pues dice que van por toda la anchura de la tierra, por todas partes por donde han resucitado, se reúnen y van a rodear el campamento de los santos, la ciudad amada, la Nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque quieren eliminar a todos los santos que están allí y luchar contra el mismísimo Dios. ¿Y qué hace Dios? Dice, vale, sí, va, ir pasando, va. ¿Hace esto? No, no. Satanás, cuando ha quedado desatado, los ha convencido cuando han resucitado a todos, que es Él el que los ha resucitado, a todos con su poder. ¿Sabéis? Los malos no resucitan como los buenos. Los que van a ser salvos resucitan perfectos. Todos perfectos, sin deformidades. Los malvados no resucitan así. Los malvados resucitan tal como se fueron a la tumba. Imaginaos qué diferencia habrá entre unos y otros. Ellen White describe muy bien qué sucede en esos momentos. Describe cómo Satanás va engañando a todos otra vez y coge a grandes generales que no han perdido ni una sola batalla y los erige como líderes de ciertas tropas, de todas estas personas que han resucitado, y los incita a atacar la Nueva Jerusalén para terminar con el gobierno de Dios, y Satanás ganar, vencer, instaurar su reino. Es cuando él vuelve a engañar, es desatado. Y los otros se lo creen, se lo creen. Creen que los ha resucitado él y no Dios. ¿Y qué hace? Pues dice que construyen hasta armas de guerra, y van de toda la tierra a la Nueva Jerusalén. De Gog y Magog, nos dice el texto del versículo 8. Y allí se va a librar la gran batalla final. ¿Pero se libra una batalla? No, no da tiempo. Porque ya habéis leído aquí que de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Qué más termina diciendo? Bien, hay otro versículo, el 10, que es muy claro. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y ahora diréis, siempre serán atormentados para siempre, entonces seguirán quemándose siempre, ¿no? Entonces el infierno es verdad. No, los resultados son eternos. El fuego procede del eterno, pero ellos no están ardiendo siempre. Pero si aquí pone, sí, veremos otros textos donde esto se termina de demostrar. Leamos ahora también del capítulo 21 de Apocalipsis, el versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos,
los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muerte segunda. Se acabó. Se han muerto. Ya están. No solo Satanás y sus ángeles, todos los impíos de todas las épocas mueren en ese lago de fuego y azufre en el cual se convierte todo cuando Dios hace descender ese fuego. Allí se termina todo. Vamos a ver aún más cosas. Leamos ahora también del capítulo 21, el versículo 2. ¿Qué pasa con la santa ciudad, la Nueva Jerusalén? Es un texto que para mí es precioso. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La esposa, simbólicamente, es la Nueva Jerusalén. Cristo es ese marido. Es una ceremonia nupcial, la esposa ataviada para su marido. Por fin el pueblo de Dios está preparado para unirse con Cristo, para siempre jamás. La Nueva Jerusalén descendiendo del cielo. Eso es por lo que el cristiano vive, para poder estar en el recinto interno de esa Nueva Jerusalén con Dios, y no fuera de esas murallas, porque va a ser muy distinto el final de unos en comparación con los otros. Bueno, veamos qué pasará con Satanás, que hará. Apocalipsis 20, versículos 7 y 8. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, en todas partes, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Cuánta gente va a llegar a perder la salvación? ¿Cuánta gente? Es describida que es tan numerosa como la arena del mar. Cuenta granito por granito de la arena del mar. ¿Terminas nunca? Pues imaginaos la de personas que se van a perder. Qué pena. Leamos ahora también en el libro de Malaquías, el último del Antiguo Testamento, el capítulo 4. Veremos ahora el final precisamente de los impíos. Leamos los versículos 1 y 3. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Bien, podemos leer también el versículo 2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, todos contentos con la salvación que nos ofrece Jesús, el sol de justicia. ¿Os dais cuenta de cómo Satanás cogió una vez más la simbología de Dios para aplicársela a él? Cuando habla de que él también, el sol, la adoración al sol, siempre plagiándolo de Dios. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hollaréis, pisaréis las cenizas de los no salvos. ¿Estarán ardiendo siempre por la eternidad? ¿Se estarán quejando por la eternidad? El texto es clarísimo. Quedarán como cenizas bajo nuestros pies. Dejan de existir para siempre. Busquemos ahora el escrito de otro gran apóstol, el llamado, conocido como Pedro. Leamos la segunda de sus epístolas,
porque vamos a ver qué acontecerá precisamente con la tierra. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 10 al 13. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Todo queda fundido. Pero mirad el versículo 13 que nos dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esta es la esperanza suprema del cristiano, la mejor de todas las esperanzas. Aquí se terminan depresiones, problemas, muertes, sacrificios, enfermedades. Todo se termina aquí. Se terminan los odios, las rabias, los rencores, los adulterios, todo lo malo. Por fin habrá la justicia de Dios para siempre. Ya veis, Dios tiene que aplicar medidas drásticas, no por gusto, porque como dicen otros textos, es una obra extraña para Dios, porque Él no está hecho para destruir, no va con Él, pero no le queda más remedio si quiere la felicidad de todo el universo. Porque si el mal siguiera y continuara, el mal seguiría siendo la carcoma entre todo el universo bueno, y eso no puede ser tolerado ya más. ¿No hemos visto ya bastante maldad en este mundo? ¿Qué más queremos? Por tanto, hemos de ver cómo precisamente ese fuego purifica la tierra y hay una nueva creación, cielos nuevos y tierra nueva. El fuego lo purifica todo y Dios luego va a recrear. Cristo va a volver a recrearlo todo. Para nosotros, ¿qué más queremos? ¿Quiénes habitarán allí? Hay unas palabras de Jesús en el capítulo conocido como el de las bienaventuranzas, que es el capítulo 5, y en el versículo 5 que nos dice claramente: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En Mateo 5:5 nos dice claramente: los mansos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados, felices. ¿Quiénes son los mansos? Los mansos son aquellos que te vienen y te pegan 4 bofetadas, ¿no? Que se enfadan y te dan un golpe. ¿Esos son los mansos? Los mansos son aquellos que se ponen a crear cizaña, que crean problemas con los demás. Estos no son los mansos. Los mansos son los tranquilos, los que cuando alguien se enfada con ellos y los quiere maltratar, no se vuelven, porque tienen el Espíritu del Señor dentro de ellos y tienen las mismas actitudes que Cristo cuando estuvo aquí. Por eso es importante que cultivemos nuestras mentes y todo lo que hagamos para que aprendamos a tener la mansedumbre que tuvo Cristo. En la Biblia se habla de una gran persona que fue muy mansa, que antes precisamente de mansa tuvo poco, y necesitó 40 años en el desierto para quitarse las anteriores influencias de donde él estaba. Moisés. Moisés, instruido como guerrero, peleador, preparado para llevar un imperio, violento. Llega a matar hasta una persona para defender a los que él sabe que son los suyos, que son el pueblo hebreo. Dios lo tiene que llamar cuando está siendo perseguido en el exilio, 40 años en el desierto, para que aprendiera la mansedumbre. Nosotros vamos a necesitar 40 años de nuestras vidas para ser mansos.
Quizás muchos de nosotros no tenemos tanto tiempo. Nosotros debemos ser mansos, porque nuestro ejemplo máximo es Jesús, que es el manso por excelencia. Por eso se creó el concepto del paralelismo entre Jesús y la oveja. La oveja es mansa. Pues igual, el cristiano debe ser manso. Podemos ser mansos si nosotros nos empapamos de todo lo contrario en nuestras mentes, en nuestras vidas. Nuestras reacciones van a ser según no hayamos mimetizado. Por tanto, debemos procurar eso. Y eso se consigue vigilando las avenidas del alma, con lo que vemos, con lo que hacemos, con lo que oímos, con lo que comemos, con lo que bebemos, con nuestro estado de nervioso. Todo esto es vital para ser manso. Porque Satanás quiere a la gente empecinada en ciudades, cuantas más grandes mejor. Más bullicio, más alteración nerviosa, más ruidos, todo afecta al sistema nervioso, más violencia. Dios quiere a su pueblo en el campo. ¿Para qué? Para prepararlo para este momento final. Porque si no somos mansos, no estaremos en la Nueva Jerusalén, ni heredaremos la tierra. Vamos a finalizar volviendo al texto de Apocalipsis, capítulo 21, esta vez, y vamos a ver lo que no habrá precisamente en la tierra nueva. Y leamos versículos del 3 al 5. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Sabéis, para mí esto es uno de los textos más preciosos que hay. Juan describe lo que se le dice que él tiene que escribir, dando una certeza a esa promesa. Cristo no falla nunca en sus promesas. Lo que dice Dios lo cumple. Y lo va a hacer. Si os habéis fijado, hay un detalle importante. El trono de Dios ya no estará en el cielo. No estará ya en el cielo. ¿Dónde va a habitar todas estas personas salvas? En la nueva creación que Dios hace aquí en la tierra. Nosotros, los salvos, porque ojalá todos seamos salvos, no digo si Dios quiere, porque lo hemos de querer nosotros. Dios ya nos ofrece esa salvación. La hemos de querer coger nosotros. Nadie nos la puede arrebatar si no queremos. Cuando se ofrece esta salvación y todo termina, los santos vivos de todas las épocas, ya por la eternidad, vivirán en esta tierra. Viviremos en esta tierra. Y el tabernáculo de Dios, su tienda, no estará ya en el cielo, sino que dice que estará ¿con quién? Con nosotros, dice, y Él morará con ellos. El trono de Dios ya no estará allí, estará aquí. Y ahora podemos llegar a entender que todo ese sufrimiento, 6.000 años de historia de desgracias de la humanidad, habrá valido la pena al final. Porque el trono de Dios mismo, su presencia estará entre nosotros. ¿Sabéis? Cuando yo recuerdo las imágenes de Jesús, no puedo decir otra cosa, que no anhelo otra cosa que eso, estar con Jesús cerca, porque nada llena como eso, nada. Por fin se habrá terminado todo lo malo, y estos son palabras fieles y verdaderas, no fallan. Sigamos leyendo esa promesa de Dios, versículos 6 y 7 del capítulo 21. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio
y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿No querés ser su hijo? Yo sé. Bien, creo que el tema es realmente tremendo, porque sé que para muchas personas esto va a ser como una revolución en sus mentes, porque no saben del significado del milenio, sino están cerca o conocen sobre la Iglesia Adventista. Es difícil que las otras denominaciones crean exactamente esto. Y Satanás ha trabajado tanto para confundir sobre este concepto, que cuando venga haciéndose pasar por Jesús, todos esperarán ese milenio de paz aquí en la tierra. ¿Cómo van a ser engañados por Satanás, que empezará a hacer milagros y a hacer bondad, y por un leve tiempo parecerá que verdaderamente todo va bien, y que verdaderamente el milenio era eso? Pero todo se va a regirar en pocos instantes. Y lo que parecía que era, no será. Por tanto, conozcamos a fondo este libro, porque si no lo estudiamos a fondo, las equivocaciones de Satanás se cernirán sobre nosotros. Seamos sinceros, y cuando tenemos falsos conceptos que creemos que aparecen aquí y en verdad no están aquí, debemos decir, es verdad, eso que yo creía no es, y he de coger la sana doctrina de Dios, para no caer en engaños, porque ese es el propósito, conocer la verdad, para que Satanás no nos tumbe. Nos estamos jugando la eternidad. Bien, ahora para finalizar, vamos a pasar una gráfica donde precisamente haremos un esquema de cómo queda distribuido el panorama de la historia de la humanidad. Bien, en esta gráfica vemos el periodo de la historia de la humanidad, prácticamente, de la época ya del fin. El mundo, cuando Cristo vuelve, queda dividido en unos cuantos bloques. Son los muertos impíos, los vivos impíos, cuando Jesús vuelve. Hay los buenos que están muertos y los buenos que están vivos. Todo esto en el momento de cuando Jesús viene. Pero cuando Jesús viene vemos que quedan fulminados todos los impíos que están vivos y se añaden a los impíos muertos de todas las épocas. Y los impíos buenos, perdón, los impíos buenos no hay, los buenos de todas las épocas resucitan cuando Jesús viene y se añaden a los vivos que están esperando el retorno de Cristo. En este diagrama vemos en la parte de la izquierda la era cristiana en la parte final, en los postreros días. Vemos, y de esto hablaremos en alguna conferencia, si Dios quiere, el tema de las 7 postreras plagas finales. Antes de que Cristo vuelva, descienden 7 plagas de Dios para castigar al mundo impío, mientras están persiguiendo al pueblo de Dios que observa el sábado. Cuando esto termina, en la última de las plagas, aparece Jesús con su segunda venida. Y es cuando resucitan los justos muertos. Esta es la primera resurrección. Y a partir de allí empieza el milenio, esos 1000 años entre las dos resurrecciones, entre la de los buenos y la de los malos, mientras la tierra queda asolada, destruida totalmente, no hay vida en ella. Satanás simbólicamente queda atado, y los santos, los salvos, son llevados al cielo. Durante 1000 años se está juzgando, demostrando, verificando el por qué los malos no son salvos. Se va a hacer una revisión de sus vidas para demostrar que Dios es justo. Y eso ante todo el universo, ante todo el universo. Cuando llega al final de estos 1000 años, viene la segunda resurrección, la de los impíos. Desciende la santa ciudad, la nueva Jerusalén, y con esta ciudad aparece Cristo y los santos dentro. Es cuando los impíos resucitan y Satanás queda suelto
los vuelve a engañar y los envía contra esa ciudad. Pero, ¿sabéis? Hay un detalle que no os he dicho, y es que precisamente hay un texto bíblico que dice de que toda rodilla se doblará ante el mismísimo Dios. ¿Cuándo sucede eso? Cuando van a atacar la ciudad. Ellen White describe como en una vista panorámica en el cielo se va a ver todo el proceso desde la creación, todo lo que acontece en el mundo, la muerte de Cristo, el asesinato de Cristo, porque Satanás lo buscó así, hasta el final de los días. Y todo el mundo se pone de rodillas, reconociendo que Dios es justo y que es bueno. Y ya no atacarán la ciudad, sino que, viendo su perdición, se van a rebotar contra las gentes que eran sus líderes y los llevaron al gran engaño, y los culparán de lo que va a ser su perdición, porque ya se lo huelen. Y en esos momentos de confrontación entre ellos mismos, es cuando Dios envía su fuego, y finalmente se produce ese infierno, ese final, cuando todos son destruidos, incluidos Satanás y sus ángeles. Por tanto, se destruyen Satanás, los ángeles que le siguieron la rebelión y los impíos de todas las épocas, y se vuelven ceniza bajo nuestros pies. Por tanto, allí se acaba el mal para siempre, jamás, por la eternidad. Y ese fuego que purifica todo permite que Cristo vuelva a recrear la vida sobre la tierra, haciéndola una maravilla aún mejor que antes. Esa tierra nueva y esos cielos nuevos son los que los santos que posean la tierra podrán disfrutar. Esta es la misericordia que Dios nos ofrece. Ahora, sencillamente, hemos de quererla. Bien, pues hasta aquí el estudio bíblico de hoy. No me gustaría dejaros sin antes elevar una oración. Padre, te damos gracias porque en tu palabra hay una claridad tremenda y meridiana. A veces caemos en confusiones por doctrinas erróneas que nos han enseñado siendo pequeños o que en cierto momento hemos aprendido y creemos que son ciertas, pero que a través de tu palabra nos das el conocimiento para saber discernir la verdad del error. Ahora te queremos pedir, Señor, que des la fuerza a todas las personas que estaban en ese error para darse cuenta del verdadero significado del milenio, para que no caigan en el gran engaño de Satanás haciéndose pasar por Jesús. Te damos gracias por este conocimiento maravilloso que nos das, y te damos gracias, muchas gracias, porque nos concedes la vida eterna, y solo hemos de quererla, abrazarla, porque tú ya has pagado por nosotros, a través de Cristo. Te damos gracias por ese sacrificio que hizo por nosotros, sin merecernos nosotros absolutamente nada. Y queremos estar en esa nueva Jerusalén, Señor. Queremos que nos ayudes a llegar allí, y que nos ayudes a hacer todos los cambios pertinentes en nuestras vidas. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a ser una luz para muchos, porque este tiempo de la segunda venida de Jesús se está acercando rápidamente. Lo vemos continuamente en las señales de los tiempos. Ayúdanos a estar siempre atentos y a no bajar la guardia. Perdona todos nuestros pecados y bendícenos, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.